Saludos cordiales, doctor Ricardo Vega. Soy la estudiante Michelle Mora Sandoval del grupo 5, con mis integrantes que son Benavides García, Hinojosa Gabriela y Ortiz Kerly. Y el día de hoy le vamos a hablar sobre los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un algoritmo o proceso que se utiliza para describir el flujo de datos y operaciones en cualquier tipo de proceso. En otras palabras, un diagrama de flujo eh, es una poderosa herramienta que permite representar visualmente la secuencia de pasos de un proceso mediante el uso de símbolos geométricos y conectores. Es utilizado para documentar, diseñar o para comunicar mejor un algoritmo. Entonces, ¿cuáles son los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo? Tenemos el primero que es inicio-final. Esto es representado por un óvalo y representa respectivamente y muestra de forma detallada dónde comienza el inicio y dónde termina el flujo de diagramas. El siguiente símbolo es el proceso. Esto es representado por un rectángulo y describe las tareas principales o pasos. Por otro lado, tenemos la línea de flujo. Es indispensable en un diagrama para representar la secuencia, un orden y que le dé un sentido a las etapas y las tareas que componen un proceso. El siguiente tenemos entrada y salida. Es representada por un romboide. Representa cualquier tipo de interacción de entrada o salida con el usuario del sistema. Y por último tenemos decisión, representada por un rombo, y el símbolo de decisión representa un punto de ramificación en el flujo en el que se evalúan condiciones y se selecciona un camino u otro dependiendo del resultado de la evaluación para continuar con el proceso. Y bueno, esos son los símbolos más utilizados en el diagrama de flujo. A continuación, mis compañeras les van a hablar un poco más y les van a dar algunos ejemplos sobre los diferentes diagramas de flujos que existen. Muchas gracias. El día de hoy vamos a tratar el tema diagrama de flujo sin condicional. ¿Qué es el diagrama de flujo sin condicional? Es una representación gráfica de un proceso o algoritmo que no incluye estructuras de decisión o ramificaciones condicionales. En otras palabras, el diagrama de flujo sin condicional sigue una secuencia lineal y no existen las condiciones o decisiones. Ahora vamos a ver para qué se lo utiliza. Este es una herramienta eficaz y sirve para representar procesos lineales y directos en los que no se requiere la toma de decisiones basadas en condiciones. La simplicidad de este tipo de diagrama facilita la comunicación y la comprensión de procesos específicos. Incluso se lo utiliza para describir procedimientos de rutina o tareas cotidianas que no implican decisiones complejas. Por ejemplo, un proceso de inicio de sesión en un sistema que sigue una secuencia directa. Ahora vamos a ver los elementos básicos, los cuales son inicio, fin, proceso, conector y flechas, los cuales ahora se los voy a explicar. Tenemos las características. Un diagrama de flujo sin condicional comparte algunas características específicas que lo distinguen de los otros tipos de diagramas de flujo, que pueden involucrar estructuras de decisión. Tenemos secuencialidad.
Esta es la principal característica. El flujo de control sigue una línea recta y no se bifurca una ramificaciones basadas en condiciones. El proceso lineal. El proceso lineal representa un proceso o procedimiento que sigue una secuencia lineal de acciones sin necesidad de tomar decisiones complejas. La simplicidad es simple y directo, sin la inclusión de símbolos de decisión como if o else. Esto hace que sea más fácil de entender para aquellos que revisan el diagrama. Ausencia de decisiones. No contiene símbolos de decisión como el rombo. ¿Cuál es el rombo? Ni cambios, ni caminos alternativos. Cada paso sigue al anterior en una secuencia predefinida. Representación de acciones. Se centra en presentar las acciones o pasos específicos en un proceso utilizando rectángulos para mostrar tareas o procesos. Inicio y fin claros. Utiliza óvalos para representar claramente el fin y el inicio y el fin de cada proceso. Flechas de conexión. Emplea flechas para indicar la dirección del flujo de control entre los distintos pasos o procesos. No contiene bifurcaciones condicionales. A diferencia de otros diagramas de flujo que incluyen estructuras de decisión, el diagrama de flujo sin condicional no se ramifica en caminos alternativos basados en condiciones. Tenemos también la representación lineal. La representación gráfica se mantiene lineal con una secuencia ordenada de pasos que siguen uno tras otro. Uso de conectores. Puede utilizar conectores. ¿Cuáles son los conectores? Los círculos. Para unir partes del diagrama que no están en secuencia directa y evitar cruces de líneas. Tenemos las ventajas y las ventajas, las cuales son claridad y sencillez. En donde cuando hablamos de claridad, esto quiere decir que al eliminar las estructuras condicionales, el diagrama de flujo se mantiene simple y fácil de entender. Y cuando hablamos de sencillez, es fácil de crear y comprender, como su palabra mismo lo dice, sencillez, lo que lo hace útil para describir procesos sin complicaciones. Bueno, ahora vamos a ver dos ejemplos súper sencillos. Vamos a hacer el proceso para preparar una taza de café. Primero, ¿qué se pondría? Inicio, ¿verdad? Luego de eso, medir el café. ¿Qué sería medir el café? Un proceso. Y el proceso está representado por un rectángulo. Le ponemos también la flecha. Luego de eso, el siguiente proceso, el siguiente paso, el cual es agregar agua caliente, el cual también esto es un proceso y va caliente, el cual también esto es un proceso y va en un rectángulo. No nos olvidemos las flechas. El siguiente paso es mezclar. Y este también es un proceso. Y también va en un rectángulo.
El siguiente paso es verificar el sabor. Eso es un proceso también y va en un rectángulo. También el otro paso es servir, el cual este también es un proceso y también va en un rectángulo. Y por último, que no nos debemos olvidar, es el fin. Siempre al finalizar un diagrama de flujo, debemos de poner el fin, agregarle el fin. El siguiente ejemplo, proceso para la preparación de una ensalada. Son cosas tan cotidianas que lo podemos realizar en un diagrama de flujo mediante sus pasos. Bueno, empezamos. Primero agregamos el inicio. Luego de eso, uno de los pasos, el primer paso es lavar las verduras. Así hacemos las ensaladas, ¿verdad? Primero lavamos las verduras y le agregamos la flecha. Luego de eso, cortamos las verduras, porque no los vamos a hacer enteros, ¿verdad? Entonces, esto también es un proceso. Y también va en un rectángulo. Luego de eso, el siguiente paso es mezclar los ingredientes. No nos olvidemos de las flechas, que es el cual es uno de los elementos fundamentales para el diagrama de flujo sin condicional. ¿Cuál sería el cuarto paso? El cuarto paso sería agregar aderezos. Cuando hablamos de aderezos, nos referimos a la sal, a la pimienta, al aceite, al orégano, este, y ese sería un procedimiento, ¿verdad? Un proceso, lo cual también iría en un rectángulo. Le agregamos la flecha. El siguiente paso, y ya casi para finalizar, es servir. Ese también es un proceso y también lo ponemos en un rectángulo. Y por último, el fin, el cual ya no, o sea, ya nos dice que hasta ahí ya podemos seguir. Y si nosotros queremos, podemos seguir en este diagrama. Podemos poner comer, luego de servir, comer, luego de comer, este, lavar los platos. Pero nosotros hasta aquí ya queremos finalizar, ¿ya? Y, y pues nada, como vimos, es muy fácil este tema. Este, y nos va, o sea, son cosas que podemos demostrarla mediante un gráfico, cosas que hacemos en la vida cotidiana. Como vimos, cada proceso sigue al anterior en una secuencia lineal, sin ramificaciones basadas en condiciones. O sea, no tiene condiciones. Por ende, es muy sencillo y muy fácil realizar este tipo de gráfico, de diagramas de flujo. Bueno, muchas gracias, profesor. Espero haya sido de su agrado esta pequeña intervención. Hoy vamos a hablar y enseñar cómo se realiza un diagrama de flujo multicondicional. Las estructuras de comparación múltiples son tomadas de decisión especializadas que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas. Hay situaciones en las que las decisiones se realizan en cascadas, es decir, se toma una decisión, se marca la rama correspondiente a seguir, se vuelve a tomar otra decisión y así sucesivamente. Por lo que para alcanzar una solución de un problema o subproblema debemos aplicar prácticamente un árbol de decisión. A esto se llama, a esto se le llama diagramas de flujo multicondicional. A continuación,
les voy a decir un ejemplo. Vamos a realizar el siguiente diagrama de flujo que nos indica la selección de un candidato a trabajar en una empresa, donde requieren que cumplan con 3 requisitos. El primero es tener al menos 18 o más. Caso contrario, mostrar por pantalla el texto no califica para el trabajo. El segundo requisito, tener experiencia mayor a 1 año. Caso contrario, imprimir el texto no califica para el trabajo. Por último, poseer un título profesional y si cumple con estos 3 requisitos, mostrar por pantalla califica para el trabajo. Lo primero que debemos hacer es identificar en dónde se encuentra el símbolo de inicio. Lo observamos que está en la 4ª columna, 6ª fila, y colocamos inicio. Luego tenemos que entrar los datos. Buscamos el símbolo de entrada que se encuentra en la 5ª columna, primera fila. Ingresamos los datos que son edad, experiencia, título profesional. Y lo unimos con el flujo. Luego vamos a nuestra primera decisión, que si tiene 18 o más años, buscamos el símbolo de toma de decisiones que se encuentra en la columna, en la 2ª columna, segunda fila. En él colocamos edad mayor a igual a 18. Introducimos sí y abajo no. Si no tiene 18 o es mayor, procedemos a mostrar por pantalla que no califica para el trabajo. Para esto necesitamos el símbolo de mostrar pantalla que se encuentra en la 5ª columna, segunda fila. Se introduce el título, entre comillas, no califica para el trabajo. Cierro comillas. Le colocamos el flujo y si tiene 18 o mayor que 18 años, volvemos a introducir otro símbolo de toma de decisiones. Como lo dijimos anterior, que se encuentra en la 2ª columna, segunda fila. En él ponemos experiencia, signo mayor, igual a 1 año. Lo conectamos con el flujo y colocamos el texto, sí, y abajo, no. Si no tiene experiencia mayor a 1 año, debemos imprimir el texto, no califica para el trabajo, que es el símbolo que se encuentra en la 1ª columna, tercera fila. Entre comillas, ponemos no califica para el trabajo. Cerramos comillas. Lo conectamos con el flujo. Y si tiene experiencia mayor a 1 año, nuevamente introducimos el símbolo de decisión. En él colocamos si tiene título profesional. Lo conectamos con el flujo. Ponemos sí y abajo no. Si no tiene título profesional, introducimos el texto, entre comillas,
no califica para el trabajo. Cerramos comillas. Y si tiene título profesional, nos dice que debemos mostrar por pantalla el texto califica para el trabajo. Buscamos el símbolo califica, el símbolo mostrar por pantalla que se encuentra en la quinta columna, segunda fila, entre comillas, califica para el trabajo, cerramos comillas. Luego unimos con el flujo y para finalizar ponemos de nuevo el signo de inicio o fin. En este caso colocaremos fin, uniremos con el flujo. De igual manera, los otros van unidos. Y así es como se realiza un diagrama de flujo multicondicional. Muchas gracias. Los diagramas condicionales. ¿Qué son los diagramas condicionales? Bueno, como vemos, los diagramas condicionales son representaciones gráficas que ilustran las diferentes decisiones y caminos que un programa o proceso puede seguir en función de condiciones específicas. Estos diagramas se utilizan en programación o en diversos contextos para visualizar la lógica condicional, es decir, donde las decisiones se toman según si se cumplen ciertas condiciones. Y los elementos clave incluyen bloques de inicio, condiciones, ramificaciones y bloques de fin que representan los posibles resultados. A continuación, les voy a hablar sobre las características de los diagramas condicionales. Bueno, las características claves de los diagramas condicionales incluyen primero los condicionales, que representan las condiciones que se evalúan para tomar decisiones. También tenemos las ramificaciones, que estas indican las bifurcaciones en el flujo del programa basadas en las condiciones. También tenemos los bloques de inicio y fin, que marcan el inicio y la conclusión, obviamente, del diagrama de flujo. También las conexiones, que muestran cómo los diferentes caminos se conectan y cómo el flujo del programa progresa. También tenemos las acciones, que describen las acciones que se deben realizar en función de las condiciones. Los símbolos estandarizados, que se utilizan símbolos comunes como rombos para representar condiciones y flechas para mostrar el flujo. También tenemos que estos diagramas son claros y son simples, es decir, deben ser siempre comprensibles y fáciles de seguir para así facilitar la interpretación. Recordemos que estos diagramas tienen como objetivo visualizar la lógica de la toma de decisiones de algoritmo o de algunos procesos, por lo cual esta característica es importante, deben ser claros y deben ser simples. Por último, también tenemos la notación estándar, que se suelen seguir convenciones específicas de notación para garantizar la comprensión uniforme. Ahora bien, vamos a las funciones del diagrama condicional. Los diagramas condicionales cumplen con varias funciones esenciales. Primero, la visualización de la lógica condicional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues representan de manera gráfica y clara, como dijimos en la diapositiva anterior, las decisiones que un programa o un proceso toma en condición de funciones específicas. También tenemos la comprensión del flujo de programa, que ayudan a comprender cómo fluye la ejecución de un programa o el proceso que estamos dando, ¿no? También nos ayuda a identificar los caminos que se siguen según las condiciones.
También tenemos como tercer punto, tercer función, la detección de errores lógicos, ya que facilitan la identificación de posibles errores lógicos en el diseño del algoritmo al visualizar las condiciones y las ramificaciones. Tenemos el diseño y la planeación, que sirven como herramienta de diseño durante la planificación de algoritmos, permitiendo una representación estructurada de la lógica condicional antes de implementar el código. Estos diagramas condicionales también cumplen con documentación, ya que se utilizan como parte de la documentación del código para explicar la lógica de las decisiones, es decir, si una decisión es verdadera o si una decisión es falsa. También para hacer más accesible la comprensión del programa a otros desarrolladores. Y también facilita la comunicación, ya sea entre miembros de un equipo o al proporcionar también una representación visual que puede ser comprendida por personas por diferentes niveles de experiencia técnica. En resumen, estos diagramas condicionales son muy valiosos para planificar, para diseñar, para comprender y comunicar la lógica de los algoritmos o de algunos programas. Muy bien. Ahora vamos a los pasos. ¿Cómo hacer un diagrama condicional paso a paso? Bueno, para formar un diagrama condicional tenemos que seguir 7 pasos básicos. Primero, el inicio, ya que se comienza con un bloque que indique el inicio del proceso o programa. El segundo paso es la condición. Tenemos que agregar un bloque de condición. Generalmente se agrega un rombo al diagrama de flujo que represente la primera decisión que debe tomarse. Es decir, dentro del rombo tenemos que escribir la condición que se va a evaluar. También contamos con las ramas, que también se llaman flujos. O sea, desde el bloque de condición, desde el rombo, tenemos que agregar flechas que representen las posibles ramas o caminos, es decir, el sí o el no, según los resultados. También las acciones, que en cada rama nosotros debemos colocar bloques que representen las acciones a realizar, si se cumple o no se cumple esa condición. También tenemos las conexiones, que es el quinto paso, donde nos debemos asegurar de conectar los bloques de manera lógica, indicando el flujo de ejecución. Es decir, tenemos que conectar cada bloque de manera lógica. No debemos del primer paso saltarnos al cuarto o al segundo al quinto. Tenemos que seguir todos los pasos para que así el diagrama tenga lógica, tenga un orden lógico. También contamos con más condiciones. Es decir, nosotros podemos repetir el proceso sin más condiciones y decisiones en el flujo del programa, ya que no siempre un diagrama de flujo va a contar con una decisión. Siempre un diagrama de flujo se puede extender aún más. Y para finalizar, al igual que el inicio, agregamos un bloque que indique la conclusión del proceso o del programa. Entonces, también vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Y vamos a utilizar la aplicación Lucid App. Vamos a hacer un ejercicio de diagrama condicional, ¿no? Entonces, miren. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que diseñar un diagrama de flujo de un algoritmo que recibe 2 números e imprima si son iguales, caso contrario finalice. Entonces, el primer punto, como vimos en los pasos, tenemos que comenzar con el inicio. Entonces, con el inicio se comienza con esta de aquí. Comenzamos iniciando, ¿no? Y le escribimos inicio. Muy bien. Una cosa a especificar es que nosotros podemos realizar los diagramas de flujo como nos quepan en la pantalla o en la hoja, ¿no? Ya sea en papel, ya sea en pizarrón.
Podemos hacerlo para acá o también podemos hacerlo para abajo, ¿no? Como sea. En este caso, yo lo voy a realizar para abajo. Entonces, ya tenemos el inicio. Dice, tenemos que diseñar un diagrama de flujo de un algoritmo que reciba dos números. Entonces, vamos a recibir dos números. En este caso, número 1 y número 2. Y para eso vamos a utilizar el de datos. En este caso, vamos a agregar datos, ¿no? En este caso, número 1 y número 2. Ahora bien, dice, e imprima si son iguales, caso contrario finalice. Entonces, miren que aquí ya tenemos que agregar una condición, es decir, un bloque de condición, un rombo, como vimos, que represente la primera decisión. Aquí hay dos decisiones. Aquí dice, imprima si son iguales. O caso contrario, finalice. Entonces, aquí vamos a agregar un rombo de decisión. ¿Sí ven? Entonces, aquí dice un bloque de decisión, es decir, número 1, y número 2. Ahora bien, ahora aquí dice imprima si son iguales. En el caso de que sean iguales, hay que imprimir. Es decir, estas líneas aquí, llamadas flechas, se llaman flujos. En el caso hay que imprimir. Entonces, y ponemos un símbolo de impresión. Número 1. En caso de que sean iguales, se imprime. Y estoy poniendo la palabra así, pero no se logra visualizar bien. Aquí está, sí. No se logra visualizar bien. Aquí está. Entonces, si son iguales, se imprime. Por caso contrario, como decía, el título dice, caso contrario finaliza. Entonces, si estos números son iguales, se van a imprimir. Y si estos números no son iguales, se va a finalizar. A ver cómo se finaliza. Finalizar, entonces. Y vamos a escribir el no. Entonces, caso contrario, se finaliza. Y para finalizar, ¿qué debemos hacer? El símbolo de, igual al símbolo de inicio, tenemos que el símbolo de finalizar. Entonces, ahí agregamos un fin. Entonces, ahí está nuestro diagrama. Miren lo que dice. Diseñar un diagrama de flujo de algoritmo que recibe números e imprima si son iguales, caso contrario finalice. Entonces, como vimos, tenemos el inicio que comienza con un bloque. Este es un bloque, ¿no?, donde comienza el proceso del programa. Estas líneas son llamadas líneas de flujo. También aquí tenemos aquí tenemos ya la condición, porque aquí cuando ya ingresamos los dos números, vamos a la condición, que este es un rombo, ¿no?
y este representa la primera decisión que vamos a tomar. Así que lo que se va a decidir o la condición a evaluar siempre se debe escribir dentro del rombo. En este caso, si los dos números son iguales. Número 1 igual a número 2. De ahí tenemos que hacer las ramas, ¿no? Como vimos, el tercer paso eran las ramas. Entonces, tenemos que agregar flechas encaminadas al resultado, ¿no? Si la decisión es sí o si la decisión es no. Entonces, en este caso, decía si la decisión es sí, imprima si son iguales, caso contrario finaliza. Esa me ha sido la exposición de hoy, gracias.